La Cámara de Diputados de la Nación consiguió una media sanción histórica. Fue hace pocos días, se votó la despenalización del aborto en la Argentina, luego de un debate histórico que duró 23 horas y que involucró a miles de mujeres y también hombres de la Argentina que participaron activamente haciendo fuerza contra el Congreso de la Nación. Faltaban muchos votos, después faltaban menos y en la madrugada se consiguieron los votos que faltaban para llegar a esa mayoría absoluta, que no es un detalle, 129 votos, no fue una mayoría simple, sino que fue absoluta. Y para charlar sobre todo esto, hoy nos acompaña Lucila De Ponti. Lucila De Ponti, diputada nacional del Peronismo para la Victoria, de aquí, de la ciudad de Rosario, fue una de las integrantes de esa mesa chica, chiquitita, multipartidaria, donde participaron diputados de distintos bloques, que peleó hasta el último momento, juntando votos, empujando, y llegar a ese número 129 a 125. Lucila De Ponti, aquí en Final Abierto, una de las sororas, que ahora nos va a explicar qué es esto de las sororas, todo el léxico que se armó alrededor justamente de la votación de la despenalización del aborto. Aquí en Final Abierto, no se vaya. Bueno, aquí entonces con Lucila De Ponti. Gracias, Lucila, por acompañarme siempre en nuestro programa y ahora con un motivo muy especial, la votación de la media sanción. Gracias por estar acá. No, gracias por invitarme, Rodolfo, siempre atento y cubriendo los temas que son tan importantes. Bueno, la semana pasada tuvimos una sesión, wow, ¿no? Una sesión muy importante. Vos sabés, bueno, estás en la Cámara ya hace unos años, sabés que esto venía intentándose incluso de muchos años antes que vos estés. ¿Y ahora qué pasó? De los 80, 90 votos que se juntaron durante una década, ahora pasamos a 129, ¿no? ¿Cómo explicás, al principio, esta aceleración del semestre último, del año último? ¿Cómo lo ves eso? Yo creo que se explica por lo que viene pasando en la sociedad, digamos, y en la calle en términos de movilización de las mujeres, de la agenda del feminismo, digamos, de todos los sectores del género y la diversidad, que en los últimos, de 2015 a esta parte, han logrado obtener un carácter de mucha masividad y de mucha contundencia en sus manifestaciones, abarcando, digamos, una agenda amplia que va desde lo que tiene que ver con el rechazo a la violencia machista, lo que tiene que ver con los derechos económicos de las mujeres, el reconocimiento de las identidades y de la diversidad, y por supuesto el aborto, que siempre fue un tema de la agenda del feminismo, y que, como vos decís, hace tantos años se viene presentando en la Cámara de Diputados este proyecto. Yo lo firmé, esta fue la segunda vez que lo firmé, la primera fue apenas ingresé, y bueno, y este año logra, digamos, a partir de ese carácter tan masivo, logra meterse en la agenda parlamentaria, y también eso influye mucho en los legisladores y legisladoras a la hora de decidir su voto. Sí, había una zona siempre de indecisión, como ocurre con estos temas, pero bueno, los indecisos se volcaron bastante para este lado, ¿no? Lo cual, a ver, para la política parece algo positivo el hecho de que la movilización de sectores populares pueda cambiar un poco la decisión de muchos. A veces eso no es tan fácil que suceda, esta vez sucedió. ¿Qué matiz propio tuvo esa movilización distinta a otras, digamos? ¿Cómo lo viste? Sí, a mí me parece que es una movilización inédita en términos de los sectores que se movilizan, y no solo por ser mujeres o identidades disidentes, digamos, sino sobre todo por un carácter muy juvenil que tomó esta movilización y que fue entrando, digamos, en todos los ámbitos de la vida cotidiana, en las casas, en las escuelas, en las universidades, en los ámbitos de trabajo. En todos lados se empezó a discutir esto, bueno, de qué lugar tenemos las mujeres en la sociedad, y eso acompañado de una decisión muy masiva de participar, que lo que creo que tiene diferente es que
quizás no es la participación clásica que conocemos en Argentina a través de sindicatos, organizaciones, partidos, que todos tienen su validez y su legitimidad, pero esto me parece bueno, que es una participación que está orientada a discutir esto en concreto, qué rol tenemos las mujeres en la sociedad, y yo veo que ahí está lo nuevo y sobre todo lo que le imprime tanta fuerza a esto que ha sucedido. Sí, fue que las chicas muy jóvenes, pañuelo verde, con alguna cosita en la cara, salgo y me sumo, digamos, un poco eso de manera masiva. Eso le da un carácter especial. Otro fenómeno realmente muy importante es la transversalidad, ¿no? Es decir, el hecho de que distintos partidos aportaran, no todos aportaron del mismo modo, pero de todas maneras el partido del presidente Macri aportó algo de 15, 20 diputados, la oposición aportó más, sobre todo el Frente para la Victoria, y se dio esto del trabajo conjunto. Digo, uno veía tan áspero ese enfrentamiento en la Cámara en muchos temas, la verdad, y que aparezca esta posibilidad. ¿Cómo fue la construcción de lo personal, digo? Por ejemplo, ¿cómo te relacionaste vos con la diputada Los Penato, que era un poco la figura central, o con Lipovetsky, que de pronto en otros temas capaz que chocaban mucho, ¿no? ¿Cómo se construyó eso? Sí, yo creo que ahí estuvo la virtud que tuvimos desde la Cámara de Diputados de poder construir un trabajo, un equipo de trabajo transversal a los distintos partidos políticos, porque en parte eso era reflejo de lo que estaba pasando en la sociedad, donde, bueno, no había una discusión tanto de ideologías, sino una discusión sí, de modelo de país en términos, bueno, del rol de la mujer, de esto que venimos diciendo, y en este caso concreto de la cuestión del aborto. Y bueno, sí tuvimos la posibilidad durante estos 2 meses de ir estando, bueno, todas las semanas en los debates en comisión y construyendo, digamos, ese trabajo en conjunto y con mucha solidaridad entre nosotros porque teníamos claro cuál era el objetivo y íbamos hacia eso. Yo con algunos y algunas de las diputadas que formamos este grupo, que no forman parte de mi bloque ni del peronismo tampoco, habíamos tenido experiencias previas, por ejemplo, al momento de la ley de emergencia social, con Silvia Los Penato habíamos trabajado bastante en conjunto y otras veces también, y bueno, en ese sentido uno puede reconocer que existe una voluntad de avanzar y de trabajar en conjunto en ciertas cosas, y me parece que lo importante es que se demuestra que no hay una sola forma de hacer política y que no siempre en la política somos enemigos, sino que también podemos construir sororidad o solidaridad cuando los objetivos están claros y cuando estamos poniendo nuestra voluntad y nuestro trabajo en pos de esos objetivos. Claro, bueno, ahí hay algo novedoso realmente. ¿Y a vos tuviste la expectativa de que se juntaban los votos? Digo, porque cómo se aceleró eso mucho, ¿no? Incluso creo que nos cruzamos y dijiste, estamos 2 abajo, en un momento me dijiste, faltaban como 12 horas. Sí. Después, bueno. Sí, cambió. yo personalmente cuando empezó el debate tenía más confianza de que íbamos a estar más holgados con los votos porque a favor, digamos, porque veía esto de una gran movilización, de una enorme manifestación social y me parecía que era muy difícil que los diputados y las diputadas pudieran no ver eso y no prestar la atención a eso. La verdad es que después cuando fue llegando la fecha y con una gran movilización y resistencia también por parte de los sectores que no querían que se avance con esto, sectores que muchos de ellos han tenido históricamente poder en nuestro país, sobre todo en lo cultural, en lo educativo, en la salud, bueno, ahí se empezó a poner más complicado cuando fue llegando la fecha y veíamos que muchos diputados y diputadas de provincia no querían apoyar esto más allá de que estuvieran de acuerdo, pero veían que en sus provincias no había como lugar para esto, que las presiones eran muy fuertes, así que el día de la votación realmente llegamos con digamos, mucha incertidumbre, pero pocas expectativas en términos de que no teníamos los votos realmente y los pudimos conseguir, bueno, hacia el final de la votación, en base a todo un trabajo de ir convenciendo voto a voto de que apoyaran y la intervención final del gobernador Berna, ¿no? Como que movió ahí un par de votos. De nuevo el feminista menos pensado, decían, como le habían dicho Macri, porque realmente nadie hubiera esperado que una provincia como La Pampa, que es una provincia también que quizás nosotros consideramos como conservadora, pero también ahí están nuestros prejuicios, ¿no? De muchas veces pensar o tener de alguna manera saldada cuestiones y no
saber que la política y los actores políticos pueden tener también una decisión distinta. Sí, sí, la verdad que lo de Berna fue, le puso ese dato, ese dato final. Yo pienso, Lucila, bueno, alguien dijo, bueno, este no es un punto de llegada, es un punto de partida, ¿no? Porque realmente yo pienso en una situación concreta, si la ley está, ojalá que esté en el Senado, que no va a ser fácil, pero digo, si la ley está y es reglamentada y no es vetada, en fin, todo lo que falta bastante. Cuando llegue la situación concreta en un lugar de salud, de sectores vulnerables, ¿cómo haremos para que eso efectivamente se lleve a cabo, ¿no? Ahí me parece que falta todo otro camino a recorrer. No sé cómo lo estás imaginando. Usted que trabaja mucho con sectores con muchas dificultades. Sí, es un punto de partida en ese plano. También es una aposta o un punto intermedio, teniendo en cuenta los años que hace que se viene, digamos, intentando poner este tema en la agenda. Bueno, acá se da un paso adelante, pero sí es un punto de partida porque, como vos decís, realmente el sistema de salud en Argentina tiene muchos déficits y tiene muchas falencias a la hora de llegar al conjunto de los sectores, digamos, a la hora de ser universal y poder cubrir las necesidades de toda la población argentina, sobre todo los sectores más vulnerables. Y eso, por supuesto, se va a repetir con la práctica del aborto. Claro. Va a suceder y también va a haber resistencias por parte de profesionales o de algunas instituciones. O de la enfermera o del tipo que te anota o qué sé yo, ¿viste? Pero bueno, la trama siniestra a veces excede. Está. Sí. Creo que eso va a ser un trabajo y una pelea que seguiremos dando en el día a día, en lo concreto. Nosotras desde ya, con todo este proceso de discusión de la ley, se ha construido no solo un grupo de diputados y diputadas, sino un grupo enorme de personas que colaboraron desde su lugar, actrices, personas de los medios de comunicación, organizaciones no gubernamentales, abogados y abogadas que ya están todos organizándose para poder estar listos cuando haya que intervenir en ese sentido. Y creo que esa es la fuerza fundamental. Claro. Bueno, los profesionales por el derecho a decidir que existen como organizaciones hace muchos años, pero que muchos se han sumado y que también van a ser fundamentales para que esto se implemente. Y bueno, será una construcción del día a día a la par de que seguimos intentando que tengamos un sistema de salud más robusto, más acorde a las necesidades de la población. Hacemos un pequeño corte y seguimos, Lucila. Dale. En Rosario vimos nacer la bandera. Vimos nacer un balcón al río, centros culturales, bibliotecas, escuelas. Vimos nacer centros de salud, hospitales, maternidades públicas. Vimos nacer puentes, calles, barrios. Vimos nacer oportunidades para crecer, crear, jugar, aprender, soñar, atreverse y transformar. En Rosario vimos nacer al Che. A 90 años de su nacimiento celebramos con actividades en espacios públicos, muestras, arte, cine, música, charlas y debates. Te esperamos del 2 al 17 de junio. Busca la agenda de actividades en rosario.gov.ar. Municipalidad de Rosario. Mi corazón con el Kini late más. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. El diálogo transforma. Bueno, seguimos acá con Lucila de Ponti, una de las artífices de esta hazaña
que consiguió la Cámara de Diputados para votar la media sanción para despenalizar el aborto. Pensaba tu intervención los otros días en la Cámara, esa forma bastante suave que vos tenés de hablar, sin embargo, en el momento del discurso, hiciste una síntesis que creo que es un poco, tocó el corazón de muchos, es decir, no sean hipócritas, si no aprueban este aborto, están promoviendo el aborto ilegal, clandestino, ¿no? ¿Cómo fue que, digamos, porque supongo que cuando los diputados se sientan en esas sesiones maratónicas donde hay 100 intervenciones o más, decís, bueno, ¿y yo qué digo para que no se pierda en este mundo de palabras? Claro. ¿Cómo lo aparte pensaste? veníamos de 2 meses de debates y todos los argumentos estuvieron sobre la mesa y es difícil decir algo nuevo. Pero lo que yo quería dejar sentado ese día era qué era lo que estábamos discutiendo. Porque realmente el aborto existe como realidad en Argentina, no va a dejar de existir. Entonces nosotros tenemos la decisión o de legalizarlo o de seguir dejándolo bajo la alfombra, seguir generando que sea clandestino. Y es lo que yo entiendo que pasó con quienes votaron en contra, decidieron que esta práctica, que no va a dejar de existir, siga existiendo en el marco de la clandestinidad. Y aparte también poniendo algunas cosas sobre la mesa que tienen que ver, bueno, cómo los diputados muchas veces toman una decisión basada en la doble moral o con mucha hipocresía con respecto a sus prácticas cotidianas, porque de hecho surgieron declaraciones de mujeres que habían sido obligadas a abortar por diputados que iban a votar en contra, hubo diputados que especularon hasta último momento con la decisión, que un día dijeron que estaban a favor y otro día dijeron que estaban en contra. Sí, a algunos que les gusta jugar a ganador a veces, claro, ¿no? Y a nosotros nos parecía muy irresponsable eso en este caso, en esta discusión, más que en otras. En general siempre, digamos, yo entiendo la política de otra manera, basada en convicciones y en una honestidad muy importante. Pero sobre todo en este caso que tiene que ver con la vida de cientos de mujeres. Nos parecía que había que decirlo realmente, que si se votaba desde ese lugar se estaba votando con un grado de hipocresía muy grande. Y bueno, y realmente fue el punto al que quisimos apuntar. La última, después pasamos un poco a la política. Una de las barreras en este debate, uno de los puntos que parecía imposible de resolver, es el tema de las creencias, de los que tienen una profunda creencia religiosa. ¿Cómo te parece que esta experiencia, cuál es el debate posible ahí? ¿Cómo se apela al voto ahí, digamos, donde aparece la convicción religiosa? ¿Hasta dónde se puede ir? ¿Cómo se puede ir? ¿Cuál fue la experiencia en ese sentido? Sí, yo elegí hacerlo desde el respeto, pudiendo dialogar con compañeros y compañeras que tenían estas posiciones basadas en las creencias y en los dogmas religiosos y que no podían ver, digamos, pero me parece que el debate es el mismo, que más allá de que uno crea y tenga sus convicciones basadas o atadas a las cuestiones religiosas, como legisladores no podemos dejar de ver que hay una realidad que efectivamente existe y no podemos dejar de decidir si queremos que el Estado se haga cargo o no de esa realidad, porque más allá de lo que pensemos, esa realidad va a seguir estando, va a seguir ocurriendo y por más de que nosotros entendamos, bueno, que nuestras religiones nos llevan a tomar otra decisión, si desde la política no se hace nada sobre eso, los daños y los efectos nocivos siguen existiendo. Me parece que un poco la discusión es esa. Yo también vengo de una educación religiosa, una familia religiosa, si bien hoy por ahí no soy tan practicante, pero conservo, digamos, algún grado de religiosidad en mi vida. Sí. Y bueno, me parece que eso no puede ser un escollo para pensar en cómo vamos a legislar y cómo vamos a definir las políticas de Estado. La cosmovisión esa es un plano y el otro plano es la vida real, digamos, como hay que tratar de ver qué pesa más, ¿no? Y pesa más esto, claramente. Y me parece que sí, nosotros no vivimos en un Estado confesional, claro. Si no tendría que ser de otra manera. Nuestro Estado es laico y me parece que hay que gobernar en ese sentido. Y para la sociedad que es multirreligiosa, digamos que hay muchísimas creencias. Y bueno, no podemos solo desde nuestro lugar basar nuestras decisiones que son para el conjunto. Claro. Bueno, ¿y la política? ¿Cómo estamos con eso? ¿Cómo estamos con...? Bueno, ustedes hicieron un lanzamiento de un nuevo intento, digamos, de agrupar sectores opositores. ¿Cuál sería el eje de ese trabajo? ¿Marcha, no? ¿O en marcha? En marcha, sí. En marcha se llama. Un poco el objetivo de ese espacio es expresar políticamente lo que viene siendo la construcción de unidad entre las organizaciones populares, las organizaciones sociales, que desde hace 2 años vienen encontrándose con un plan de lucha
reivindicativo, vinculada a las demandas de los sectores más vulnerables, y creemos que eso tiene que estar en la discusión política electoral, que tiene que estar representado a través de ideas, de propuestas, de programas y de los candidatos también. Queremos desde Marcha abonar a la construcción de una unidad lo más grande posible para ir a participar en las elecciones del 2019. Creemos que esa es la única posibilidad, digamos, construir una unidad grande, diversa, multicolor, es la única posibilidad que tenemos de, bueno, torcer el rumbo de nuestro país y poner otra persona en la Casa Rosada. ¿Y qué se imaginan, por ejemplo, ir aproximando situaciones con, por ejemplo, el peronismo, sectores amplios del peronismo están buscando también esto? ¿Qué se imaginan? ¿Converger en una gran PASO, por ejemplo? ¿Podría ser una opción? Supuesto, sí. Para nosotros las internas, las PASO son una herramienta de la democracia y tenemos que usarla a favor del pueblo argentino, poniendo todos los matices y todas las propuestas a discutir en un mismo continente, digamos, donde todo pueda abonar a un mismo punto de encuentro. Nos parece que esa es la forma de darle fuerza a la propuesta, porque aparte vemos con mucha preocupación lo que está pasando en nuestro país, el rumbo económico que está cada vez acelerándose más por las decisiones del gobierno, el acuerdo con el FMI, que es un acuerdo que viene con muchísimas condiciones a cumplir en la política doméstica. Creo que la más grave de ellas es la de reducir a cero el déficit en 2 años, porque eso implica un ajuste fenomenal de los recursos del Estado, implica seguir con la suba de tarifas, implica seguir con esta política monetaria donde todas las corridas del dólar se trasladan a los precios, donde cada día el ingreso de los argentinos en pesos vale un poquito menos y te alcanza para menos costos que antes. Y todo eso nos parece que no va a ser fácil de revertirlo, que el próximo gobierno va a estar condicionado por esta situación que nos está dejando el macrismo y que entonces necesitamos construir una fuerza grande, fuerte y consistente para ir a dar esa pelea. Por último, para cerrar, el movimiento de los movimientos sociales donde abona el peronismo con la victoria, de algún modo habían trabajado buscando, con alguna línea de gobierno nacional, fortalecer alguna política social, que de hecho existió estos 2 años, ¿no? Digamos, esta mirada de algún modo se implosiona con este nuevo escenario de acuerdo con el FMI, digo, esta ayuda, el tema de, bueno, la asignación universal monotributista, bueno, algunas cosas que hizo este gobierno nacional, de algún modo, esa apuesta que ustedes hicieron se implosiona, ese vínculo con el Ministerio de Desarrollo Social, digamos, se implosiona o cómo sería? Nosotros siempre planteamos esa relación desde un lugar de defensa de los sectores a los cuales entendemos que representamos, que son, digamos, los sectores más vulnerables, aquellos que están por fuera del trabajo formal, digamos, los que viven de una changa, la economía popular, los sectores que viven peor hoy en nuestra sociedad. En ese marco construimos la ley de emergencia social, se creó el programa de salario social complementario y se sostuvieron todos los programas de empleo que tiene el gobierno. Y en estos 2 años, con la pelea en la calle, con mucha presión, con mucha movilización, logramos que el gobierno no reduzca los puntos, digamos, del presupuesto que están destinados hacia estos sectores. Reclamamos un montón de cosas más que no se llevaron a cabo, como la emergencia alimentaria, como la ley de barrios populares que estamos discutiendo ahora y todavía hay muchas trabas, digamos, para sancionarla. La ley de agricultura familiar es otro ejemplo. Y lo que nosotros, nuestra relación va a seguir siendo desde ese lugar, defendiendo los intereses de los sectores populares. Y si el gobierno, en esta reducción del déficit, en este ajuste que se va a llevar adelante en los 2 años próximos, quiere también reducir los puntos del presupuesto destinados a programas sociales de este tipo, nosotros vamos a estar en la calle. Parecería que va por ahí, ¿no? Sí, sabemos que viene por ahí. Nosotros vamos a estar en la calle y vamos a estar en el Parlamento también y vamos a estar en todos los lugares donde estamos tratando de que eso no suceda. No va a ser sin resistencia de los sectores populares y de las organizaciones que formamos parte de esto. Y lamentablemente eso va a generar un escenario de mucha más conflictividad social. Eso va a pasar. Hacia eso vamos. Hacia eso vamos. Gracias, Lucila. No, gracias a vos, Robert. Juan José. En Rosario vimos nacer la bandera. Vimos nacer un balcón al río, centros culturales, bibliotecas, escuelas. Vimos nacer centros de salud, hospitales, maternidades públicas. Vimos nacer puentes, calles, barrios. Vimos nacer oportunidades para crecer, crear, jugar, aprender, soñar, atreverse y transformar. En Rosario vimos nacer al Che.
A 90 años de su nacimiento celebramos con actividades en espacios públicos, muestras, arte, cine, música, charlas y debates. Te esperamos del 2 al 17 de junio. Busca la agenda de actividades en rosario.gov.ar. Municipalidad de Rosario. Bueno, Lucila de Ponti, ¿qué más decir? Nos trajo la cocina de lo que fue obtener esa media sanción por la despenalización del aborto, con su rol realmente importante en ese grupo de mujeres y ese movimiento mujeres que está llevando adelante esta hazaña, digo, impensada hasta hace 6 meses. Ahora el Senado tendrá la oportunidad, en todo caso los senadores, de ponerse a tono con este movimiento y tal vez convertirla en ley. Esto fue Final Abierto, los espero la semana que viene. Gracias.